China se ha convertido en el principal proveedor de deuda para los países en desarrollo. En esta edición de Efecto Naim, investigamos los objetivos geopolíticos que se esconden detrás de los préstamos chinos. Además, el aclamado autor Daniel Pink nos cuenta por qué enfrentar nuestros arrepentimientos nos puede ayudar a vivir mejor. Y lo llevamos de viaje para mostrarle los tesoros que las sequías han revelado en todo el mundo. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy quiero comenzar el programa con un número, 1.5 billones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que China le prestó a 150 países entre 1949 y 2017, según un estudio recientemente publicado en la revista Harvard Business Review. Y desde el año 2010, el gigante asiático ha triplicado la cantidad de créditos, de préstamos que ha otorgado a otros países. Es así que hoy China es la principal fuente de préstamos para los países menos desarrollados. En este sentido, China ha desplazado al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional como máximo financista del planeta. La mayoría de estos préstamos van destinados a la construcción de infraestructuras esenciales, como aeropuertos, autopistas, vías férreas, represas de agua, etc. Pero han aparecido fuertes críticas a los préstamos chinos. Hay acusaciones de corrupción, de maltratos a los trabajadores en los proyectos financiados por China, tensiones geopolíticas y descontento social. Y es que un préstamo chino no es cualquier préstamo, viene con ataduras muy importantes. Por eso es que hoy vamos a explorar más a fondo cómo el gigante asiático se logró convertir en el mayor proveedor de créditos del mundo y las consecuencias que esto tiene. Miren. $6.000 millones para un nuevo tren de alta velocidad en Indonesia. $5.000 millones para expandir las capacidades de producción de petróleo en Venezuela. $5.000 millones más para la construcción de una nueva capital administrativa en Egipto. Estos son tan solo algunos de los 14.000 proyectos masivos financiados por China entre los años 2000 y 2017. Para el gigante asiático, contribuir al desarrollo de otros países no se trata de mero altruismo. Samantha Custer, del Instituto de Investigación Aid Data, nos explica por qué el gobierno chino se ha enfocado en prestar tanto dinero. En China, la producción de las industrias de construcción, acero e ingeniería sobrepasa la demanda local. Lo que esto significa es que existe una gran motivación por parte de Pekín para utilizar esos recursos, junto con el excedente de capital de sus bancos estatales, para avanzar sus intereses económicos, políticos y geoestratégicos. Desde el punto de vista económico, China utiliza los préstamos como una estrategia para promover sus propias tecnologías y empresas en el extranjero, pues exige la contratación de las compañías chinas para el desarrollo de los proyectos internacionales que financia. Y desde el ámbito geopolítico, aprovecha para aumentar su poder en los países receptores de préstamos y para conseguir aliados que favorezcan sus decisiones en temas de defensa e influencia internacional. Por ejemplo, en agosto de 2022, la entonces alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un informe en el que condenaba las políticas represivas de China contra la minoría étnica uigur. Pero la mayoría de los países árabes y africanos que reciben generosos préstamos de esta nación guardaron silencio ante las severas acusaciones. Para lograr todo esto, el gigante asiático presta sumas millonarias con términos y condiciones mucho más favorables que otros prestamistas tradicionales como Estados Unidos o el Banco Mundial. La mayoría de los entes de desarrollo tradicionales realizan procesos extensos de revisión, donde evalúan las implicaciones sociales y ambientales de los proyectos que financian. China no suele incluir estos procesos. Además, China cuenta con menos trámites burocráticos para entregar los fondos rápidamente. Estas medidas hacen que los préstamos chinos sean muy atractivos para los países de medianos y bajos ingresos, que por su baja calificación crediticia no podrían recibir asistencias tradicionales.
Pero al aceptar préstamos de China, los países también asumen considerables riesgos, como plazos de pago cortos y tasas de interés muy elevadas. Es el caso de Ecuador, que en 2015 recibió $7.000 millones que debían ser devueltos inicialmente en un plazo de 12 años, con 7% de intereses. El dinero fue utilizado para construir la represa hidroeléctrica de Coca-Codo Sinclair, que prometía solventar las necesidades energéticas y contribuir al desarrollo del país. Pero el costoso proyecto ignoró las opiniones de los expertos, que advertían que un terremoto podría acabar con toda la estructura. A tan solo 2 años de su inauguración, la represa ya mostraba miles de fisuras. Y además, el proyecto ha desatado escándalos de corrupción, violaciones a los derechos de los trabajadores, daños medioambientales y desplazamientos de los pueblos indígenas locales. Ecuador no es un caso único. Un estudio realizado por la revista científica Nature encontró que más del 60% de los proyectos financiados por China representan riesgos a la vida silvestre o a las comunidades indígenas. A pesar de todo esto, China rara vez sale perdiendo. Con frecuencia, el gigante asiático le exige garantías a los países receptores de préstamos. Estas garantías pueden consistir en recursos básicos, como el trigo o el café, recursos naturales, como el petróleo, metales preciosos y minerales. Es una promesa de que si el país no logra devolver el préstamo con dinero, lo pagará con la exportación de sus recursos a China. Sin embargo, la crisis económica global, la pandemia y las altas probabilidades de incumplimiento de pagos provocaron que China restringiera significativamente este tipo de préstamos atados a colaterales en los últimos años. En vez, han optado por una nueva estrategia menos riesgosa en el sector privado. Así lo explica Margaret Myers del Diálogo Interamericano. Lo que estamos viendo es mucho más financiamiento en regiones como América Latina por parte de una variedad de actores chinos. Entre ellos están los fondos de capital privado, los fondos soberanos de inversión y hasta las startups. Y de hecho, gran parte del dinero está siendo invertido en sectores donde Estados Unidos, países de Europa y las propias compañías locales ya tienen una fuerte presencia. Pero quizás no pueden competir de maneras tan efectivas cuando las empresas chinas ofrecen muy buenas tarifas. Para las grandes potencias del mundo, el desafío estará en descifrar el nuevo modelo chino y desarrollar estrategias de financiamiento que estén a la par. De otro modo, el gigante asiático podría solidificar un peligroso nivel de influencia geopolítica. El posicionamiento de China como el principal prestamista global es otro ejemplo de su ascenso meteórico en el escenario internacional y la gran influencia que hoy en día ejerce ese país en regiones mayormente descuidadas por el resto del mundo, como el sureste de África o como América Latina, muchas partes de América Latina. Esta es una realidad a la cual no se les presta suficiente atención en los círculos del poder que hay en el mundo. Al regresar a la pausa cambiamos de tema. Voy a hablar con un experto de la mente humana sobre el poder del arrepentimiento. ¿Qué pasa en su mente cuando se arrepiente de algo? Muy sorprendente, no se vayan. Vive tu vida sin remordimientos. Es una frase utilizada tan a menudo que se ha vuelto una frase hecha, un cliché. Pero mi invitado de hoy rechaza esta filosofía. De hecho, asegura que arrepentirnos de nuestras acciones nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, a cultivar y proteger amistades y a ser más exitosos en el trabajo, en la escuela, en la vida. Se trata del muy reconocido autor estadounidense Daniel Pink, quien lleva más de 20 años estudiando el comportamiento humano desde la psicología, la neurociencia y la biología. Ha trabajado como editor de la revista Fast Company y del portal web Wired. Sus artículos también han aparecido en medios como The New York Times, The Atlantic, Slate y otros. Pero antes de dedicarse a la escritura y a la investigación, Pink trabajó en política y llegó a ser el jefe de los redactores de los discursos del entonces vicepresidente Al Gore. Este aclamado pensador ya nos acompañó en el programa en el año 2019. Pink ha escrito 7 libros sobre temas muy variados de los negocios, el trabajo, la creatividad y el comportamiento humano. Su más reciente libro se titula El poder del arrepentimiento. ¿Por qué mirar hacia atrás nos puede ayudar a avanzar? Hoy Daniel Pink nos comparte los interesantes detalles de sus investigaciones y nos enseña a transformar
nuestros arrepentimientos en una fuerza positiva para vivir mejor. Esta es mi conversación con Daniel Pink. Mire. Bienvenido al programa, Daniel Pink. Es un placer tenerte con nosotros de nuevo. Thank you for having me back, Moises. Has estado estudiando el arrepentimiento, el arrepentirse. Cuéntanos primero que nada, ¿cómo defines eso de arrepentimiento? Well, regret is an emotion. Es una emoción negativa y desagradable. Es lo que sentimos cuando pensamos en el pasado y deseamos haber hecho las cosas diferentes. Esa sensación de quisiera no haber hecho eso o quisiera haber hecho tal cosa. Es una emoción muy común, pero en mi opinión es profundamente incomprendida. Solemos pensar, sobre todo en los Estados Unidos, que el arrepentimiento es una emoción intrínsecamente mala, que nunca debemos pensar en el pasado y que debemos siempre enfocarnos en el futuro. Y hay 60 años de estudios científicos que dicen que esto no es una gran idea, que necesitamos enfrentar, examinar y aprender de nuestros remordimientos. Y cuando hacemos eso, esta emoción incomprendida se convierte en una emoción transformadora. It ends up being a transformative emotion. Como parte de la investigación, creaste la encuesta global de arrepentimiento, lo que te permitió recolectar más de 20.000 arrepentimientos de personas en 109 países. Y llegaste a la conclusión de que los arrepentimientos de las personas se pueden dividir en 4 categorías. ¿Cuáles son esas? One of them is what I call foundation regrets. Una de ellas es lo que yo llamo arrepentimientos de base. Se trata de pequeñas decisiones que tomamos temprano en la vida y que van acumulando consecuencias negativas más tarde. Por ejemplo, gasté demasiado y ahorré muy poco. O no hice ejercicio y no comí una dieta balanceada y ahora estoy en muy mal estado de salud. Hay otra categoría que son los arrepentimientos de audacia y es cuando las personas se arrepienten de no haber tomado un riesgo en algún momento de sus vidas. Puede ser no haber invitado a salir a una potencial pareja, no haber emprendido un negocio o no haberse hecho escuchar sobre algún tema de importancia. El tercer tipo son los arrepentimientos morales, que es cuando las personas se arrepienten de haber hecho algo malo. Y encontramos que en todo el mundo muchas personas se arrepienten, por ejemplo, de haber acosado a sus compañeros en la escuela, lo que se conoce como bullying, o de haber sido infieles en su matrimonio. Y por último están los arrepentimientos de conexiones, que son sobre aquellas relaciones que se han deteriorado. Por ejemplo, cuando alguien quiere restablecer una conexión con una persona, pero deja de hacerlo por lo incómodo que pueda ser, o por sentir que a la otra parte no le va a importar, y luego se arrepienten. Lo que es realmente increíble es que estas son emociones que sienten personas de todo el mundo y de todas las edades. Si yo bloqueara de dónde provienen los arrepentimientos en mi base de datos, no podría determinar si quien lo siente es una mujer de 27 años en Malasia, un hombre de 58 años en Washington, D.C., o una persona de 32 años en Lima, Perú. Or a 32-year-old person in Lima, Peru. En tu investigación le preguntaste a más de 4.000 personas si creían que tenían libre albedrío, total libertad para hacer lo que quisieran, o si más bien creían en el destino predeterminado, definitivo. ¿Qué fue lo que encontraste? When I did this survey, I found that about roughly 4 in 10 Cuando hice esta encuesta, descubrí que aproximadamente 4 de cada 5 personas creen que tienen libre albedrío. Pero también descubrí que 4 de cada 5 personas piensan que todo sucede por una razón. Entonces, la mayoría de la gente cree en esas dos afirmaciones que, al menos superficialmente, parecen ser contradictorias. Esto fue muy revelador, pues creo que corresponde a una de las lecciones de la vida y del arrepentimiento. Debemos intentar descifrar dónde tenemos poder y dónde no. Creo que para tener una vida sana hay que ejercer nuestro libre albedrío donde podamos, pero tampoco estresarnos demasiado por cosas sobre las que no tenemos control. about things over which we don't have control. Tú mantienes que arrepentirnos nos hace mejores personas. ¿Por qué? His argument is rooted in, several decades of research. Este argumento está respaldado por varias décadas de investigación en los ámbitos de la psicología social, la psicología del desarrollo, la ciencia cognitiva y hasta la economía. Cuando tratamos nuestros arrepentimientos adecuadamente, es decir, no los ignoramos, pero tampoco nos dejamos atrapar por ellos, sino que los enfrentamos, la evidencia sugiere que, por ejemplo, nos podemos convertir en mejores negociadores.
Hay estudios experimentales que demuestran que las personas que salen de una negociación pensando en lo que quisieron haber hecho o no hecho, les va mejor en una próxima negociación. También hay datos de que enfrentar nuestros arrepentimientos nos puede ayudar a solucionar mejor los problemas. Y existe muy buena evidencia que indica que los arrepentimientos nos ayudan a evitar sesgos cognitivos, como la escalada del compromiso, que se refiere a la resistencia que exhiben ciertas personas de cambiar un comportamiento que les trae resultados negativos, o el sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar información que respalde las creencias o los valores que uno tiene. También nos puede ayudar a ser mejores estrategas y a encontrar más significado en la vida. It can help us become better strategists. It can help us find more meaning in life. Si alguien te dice que tiene un profundo arrepentimiento, que le causa mucho pesar, mucho dolor, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo se puede convertir esa fuente de ansiedad, de falta de felicidad, en algo que es una fortaleza, en algo que ayuda a la gente? So for me, there are three steps. Para mí hay 3 pasos. El primer paso nos invita a replantearnos cómo pensar sobre el arrepentimiento y sobre nosotros mismos. Cuando nos equivocamos, nuestro diálogo interno a menudo es duro, vicioso y cruel. Y lo que la evidencia indica es que debemos tratarnos con amabilidad en lugar de desprecio. Hay que reconocer que los errores son parte de la condición humana y también aceptar que cualquier arrepentimiento representa un solo momento en tu vida y no tu vida completa. Una vez que hacemos eso, podemos expresarlo hacia afuera o exteriorizarlo. Poner en palabras ese sentimiento negativo abstracto, ya sea hablando sobre él o escribiendo sobre él, puede aplacar ese arrepentimiento. Hay quienes temen que tras confesar un arrepentimiento, los otros pensarán menos de ellos. Pero hay buenos datos que indican que cuando compartimos nuestros errores y nuestras vulnerabilidades, la gente suele pensar mejor de nosotros. Y por último, hay que seguir hacia adelante, y la forma de hacerlo es extrayendo una lección del remordimiento. Eso se logra a través del autodistanciamiento. Por ejemplo, una técnica realmente genial cuando te arrepientes de algo consiste en preguntarte a ti mismo, ¿qué le aconsejaría a mi mejor amigo si estuviese en esa situación? Cuando tomamos distancia, somos más capaces de solucionar nuestros propios problemas. Y este proceso tan simple puede facilitar esa transformación de la que hablas, para que un arrepentimiento se convierta en un motor de fuerza y progreso. Into a force for strength and progress. Daniel Pink es autor de varios libros sobre los negocios, el trabajo, la creatividad y la conducta de los seres humanos en organizaciones. Su más reciente libro se titula El poder del arrepentimiento, por qué mirar atrás nos puede ayudar a avanzar. Muchas gracias, Dan, por compartir tus ideas con nosotros. Ha sido una conversación realmente fascinante. A pleasure. Thank you for having me. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Viajamos por el mundo documentando las peligrosas sequías que están azotando nuestro planeta y los tesoros que se han revelado en el camino. Ya verás. El calentamiento global está teniendo devastadoras consecuencias para el mundo. Lo vemos en los grandes incendios en la Amazonía, en Siberia o en los huracanes que arrasan por el Caribe, Estados Unidos. También lo vemos en las fuertes sequías que azotan desde Europa hasta África. Las sequías han dejado centenares de muertos, hambrunas y a muchos campesinos sin manera de lograr trabajar. Pero también han revelado sorprendentes hallazgos, tanto científicos como históricos, que antes estaban debajo del agua. Y en Efecto Naim recopilamos algunos de los más impresionantes de estos casos. Miren. Tras intensas sequías provocadas por el fenómeno climático El Niño y exacerbadas por el calentamiento global, reaparecieron en 2016 las ruinas de Potosí. Se trata de un pueblo en los Andes venezolanos que fue desalojado en los años 80 para dar espacio a una central hidroeléctrica. Quedaron a la vista la fachada de una iglesia y los restos de un cementerio y de algunas viviendas. Un templo del siglo XVI en Quechula, México, también había quedado sumergido después de la construcción de una represa en 1966. Pero con la disminución de las aguas del río Grijalva en junio de 2022, los turistas se pudieron acercar en canoa para ver los restos que quedaron en la superficie. Algo similar
había ocurrido en 2002 y en 2015. En Poyang, el lago de agua dulce más grande de China, hay una antigua isla de piedra con templos que por lo general permanecen parcialmente sumergidos. Pero una severa sequía en agosto de 2022 redujo las aguas a niveles históricos y dejó la isla completamente al descubierto. Por su parte, el cauce del río Po, que es el más grande de Italia, llegó en 2022 a su nivel más bajo en 7 décadas. Así, dejó en la superficie un peligroso hallazgo, una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Y en agosto de 2022, las enormes huellas de un dinosaurio pudieron observarse en un río que se secó, en un parque estatal en Texas, Estados Unidos. Los expertos creen que la mayoría de los pasos identificados corresponden a un reptil adulto que vivió hace más de 113 millones de años. Puede que las sequías nos hayan dejado estos increíbles hallazgos, pero no hay que olvidar el enorme, el inmenso sufrimiento humano que provocan las altas temperaturas, la falta de agua, los incendios y todo lo que tiene que ver con la crisis climática. Esta es una crisis que es una amenaza existencial y sobre la cual debemos actuar de manera urgente para mitigar sus efectos. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerde que puede visitarnos en efectonaim.net. Ahí encontrará todo nuestro contenido, los reportajes, las entrevistas, las investigaciones, sin costo alguno para usted. Gracias por acompañarnos. Nos veremos la semana entrante.